en vigilia, están llevando adelante esta vigilia y están esperando que se tenga un acercamiento con el gobierno nacional, lo mismo por parte del gobierno. Está con nosotros el senador Efraín Chambi del Movimiento al Socialismo, a quien le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches, querido hermano periodista. Un saludo cordial a todos los televidentes de este prestigioso programa, como es que no me pierda. Bueno, para no cortar el tema, que obviamente es coyuntural, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen desde el MAS en torno a lo que está sucediendo? Un proceso contra el máximo dirigente Franklin Gutiérrez, lamentablemente hay muertos, policía en primera instancia, después cocaleros de los Yungas, y un sector que dice que se los está controlando no de la misma manera que en el Chapare. Claudio, es penoso referirse a la problemática de los Yungas. Los Yungas es el bastión de este proceso histórico revolucionario. Los Yungas aportó mucho y va a seguir aportando. Sin embargo, también hay que dejar claramente establecido que no es el 100% de los Yungas. Se reduce la problemática en lo que es el municipio de La Asunta como tal, y además el problema radica de la línea permitida llamada la zona roja, ¿no? Entonces, lamentamos mucho que la dirigencia de la zona del municipio de Asunta se haya prestado a una acción enteramente política, una acción que por derecho probablemente lo tengan, como Franklin, de disentir, de poder pensar en un nuevo proyecto político, pero sin embargo, pues cuando se habla de una institución, de una organización, amerita hacer un paso orgánico y como tal, pues eso compromete a toda la región cocalera de los Yungas. ¿Ven un proyecto político detrás de todo esto? Mira, a ver, hay que separar las cosas, ¿no? Franklin anunció su candidatura a presidente en las próximas elecciones, lo hizo público. Sin embargo, el hecho no es ese, el hecho es que en la zona de los Yungas se está erradicando de manera concertada, se ha consensuado con muchos zonas productoras tales como es Coroico, Chulumani, Irupana. El único conflicto es en una zona que es La Asunta, donde no hubo esta concertación, puesto que en la franja roja, se vale el término, donde no se ha permitido producción de hojas de coca, obviamente hay personas que han generado producción y además han utilizado peones o trabajadores llevados de la ciudad, que no necesariamente eran productores. Entonces, ahí se origina el problema y además es una resistencia presuntamente armada. En ese entendido, queremos dejar claramente establecido que la problemática no es con los trabajadores de la hoja de coca de los Yungas, sino es con esta zona en concreto, que obviamente es ilegal, que está fuera de la zona permitida de producción de la hoja de coca. Se agotó el tema de lo que es la erradicación consensuada, no se pudo lamentablemente porque obviamente hay otro tipo de intereses e inclusive acciones políticas. Por último, el movimiento o la marcha anunciado por los cocaleros, que evidentemente tenía el respaldo de todas las organizaciones cocaleras de los Yungas, pues al final se demostró que no ocurrió aquello, solamente llegó a la ciudad de La Paz lo que es La Asunta como tal, algunos de La Asunta ni siquiera el 100%, pero también hay sumado que se activaron lo que es las plataformas o colectivos ciudadanos, incluidos actores políticos como es Walda Albarracín, actores de la UD, demócratas. Obviamente eso de alguna manera penosamente ha deslegitimado, ha desnaturalizado este movimiento, que probablemente algunos trabajadores de manera confundida han estado involucrados en dicha marcha. Ahora, desde los Yungas, hacen referencia de que ellos sí son una zona tradicional de plantación de hoja de coca. No ahora, ya lo van diciendo hace mucho tiempo a través de sus dirigencias. Ellos manifiestan además de que esta coca es usada para el picheo en el país, como coca de los Yungas. Que no está sucediendo lo mismo en varios sectores del trópico de Cochabamba, que es todo lo contrario, y que ahí se debería de indagar y ahí se deberían llevar adelante controles exhaustivos. La erradicación concertada se está realizando tanto en el trópico de Cochabamba como en la zona de los Yungas de La Paz. Es evidente, nadie va a negar que la hoja de coca de los Yungas en su gran parte es utilizada para el picheo, por no decirlo al 100%, ¿verdad? Eso es una realidad que no vamos a ocultar, pero tampoco nos vayan a decir que nuestro gobierno de los movimientos sociales está erradicando
hoja de coca permitida y tradicional. No, el tema en este momento solamente es en el municipio de La Asunta, para ser claros, no es en los otros municipios, regiones donde es la producción tradicional. En ese entendido, se focaliza el problema en la zona no permitida y además coca ilegal que está en la región de La Asunta. En ese entendido, hay que dejar claramente establecido, tanto en el trópico como en La Paz se está erradicando de manera concertada, a diferencia que en el trópico hay el control social, si no me equivoco, que está establecido en las 6 federaciones, y esta institución del control social es la que trabaja en la concertación y se hace planificadamente, pacíficamente, y además hay un autocontrol de los mismos trabajadores de la hoja para el trópico. Lo mismo ocurre en los yungas, en los otros municipios. Solamente el problema se desata en concreto en el municipio de Asunta, lamentablemente, y obviamente, curiosamente, esto va relacionado con Franklin Gutiérrez, su dirigente. Yo diría que lamentablemente cometió un gran error de conducción, pero también un error, quién sabe, individual, que trató de accionar políticamente estos aspectos, pero estoy seguro que la población de los yungas se va a dar cuenta. Imagínense pedir la anulación de la ley de coca que ha sido aprobada hace poco. La nueva ley de la hoja de coca, ¿qué establece? Establece más catos de coca tanto en el trópico como en La Paz. Entonces está pidiendo de que se vaya a lo que era antes. Yo creo que la misma población de los yungas, cuando se entere de este extremo, lo que está pidiendo Franklin Gutiérrez y el municipio de Asunta, seguramente va a ser repudiada y rechazada. Como que entre ayer y hoy día salieron a desmentir trabajadores de otros municipios como Chulumani, Coroico y otros temas donde son productores tradicionales, y seguramente estos temas también se van a ir sumando. Los trabajadores de Omacinos también se retiraron ante este aspecto, puesto que desde el momento que actores de la oposición se suman a este movimiento, lamentablemente los desnaturaliza y deslegitima, y es una acción política enteramente. Es penoso hablar de este tema, Claudio, puesto que son hermanos nuestros, son compañeros que siempre han apoyado al movimiento al socialismo, es bastión, pero por culpa de unos cuantos dirigentes en el municipio de Asunta, porque en el resto está totalmente... Está focalizado, ¿no? Definitivamente, bueno, definitivamente. Ahora, quiero cambiar de tema. Se ha promulgado ya la ley de organizaciones políticas en el país. Esta ley habla específicamente de elecciones primarias dentro de organizaciones políticas y partidos políticos, y además la habilitación posterior para las próximas elecciones presidenciales, ¿cierto? Críticas de la oposición porque se ha hablado una y otra vez de que lo que se busca es garantizar un binomio Evo-Álvaro dentro del movimiento socialismo, y además evitar la candidatura de otras personas, de otros políticos o representaciones que se consideraban, como por ejemplo Carlos Mesa en el país. Habrá que separar y establecer algunos temas puntualmente. Nuestro gobierno de los movimientos sociales ha introducido un mecanismo democrático, se llama la revolución democrática cultural. A partir de lo que es el voto, la práctica participativa protagónica que no había antes, porque hemos vivido en un estado enteramente representativo en lo que es el estado republicano, pues ahora esa experiencia del movimiento indígena originario, donde las autoridades se eligen a través de las reuniones, en los ayllos, la votación y otros temas que son prácticas milenarias en el movimiento indígena originario, ahora, obviamente, esta experiencia de las organizaciones sociales que ha practicado por muchos años el movimiento al socialismo, lo que es el tejido social, la inclusión social, pero además la elección netamente participativa, ¿no?, de sus líderes, de sus autoridades. Si bien eso era una acción enteramente legítima del movimiento al socialismo, al presente aquello constituye ya legal, porque está esa experiencia escrita en una norma, como se llama la Ley de Organizaciones Políticas. En ese entendido, esta organización política de alguna manera da un salto de participación profunda y protagónica de los militantes. Además de eso, esta norma orienta a que los partidos políticos de alguna manera puedan transparentar el manejo de sus recursos económicos, puedan actualizar el padrón electoral de sus militantes y además puedan elegir sus militantes en lo que es las elecciones primarias. En ese entendido, los candidatos en adelante serán, a través de las primarias, elegidos por el voto, ¿no?, y para ser habilitados para las elecciones generales. En la ley
¿se establece un voto universal de todos los integrantes del partido político o cómo se eligen a los candidatos en primarias? Vamos a asistir a unas elecciones como las que asistimos, a las elecciones generales. Como son las generales, pero en cada partido. Solo que se van a identificar el universo de mayor votante, donde seguramente estará una mesa estarán todos los partidos políticos, donde los militantes irán a votar, a sufragar, ¿verdad? Y elegir a sus candidatos democráticamente, y además estas serán manejadas por orden electoral. Ahora, le pregunto como ciudadano, tengo entendido, y para que la gente sepa en casa, los militantes, o sea, una persona que esté inscrita a un partido político es el que en las primarias va a elegir a su candidato, ¿cierto? Solamente van a participar y elegir militantes inscritos en los partidos políticos. Ah, ya, perfecto. Eso es un dato importante. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no quiero ser parte de ningún partido político y por ende no me voy a inscribir, pero quiero determinado candidato que de repente no está dentro de lo que me ofrecen los partidos políticos en el país? Hay que aclarar a la población de que estas elecciones primarias es estrictamente para militantes registrados en el padrón electoral como militantes de los partidos políticos o agrupaciones ciudadanas que existen en el país. Bueno, entonces tendríamos que marcarnos a elegir solamente los candidatos que la gente que sea militante elija. Solamente sus militantes van a elegir sus candidatos para las elecciones generales. ¿Y eso es democrático? Siendo una elección enteramente política, de partidos políticos y organizaciones políticas, es coherente y además legal de que sus militantes elijan. Si uno no es militante es porque no está de acuerdo con ninguno de los partidos políticos, y aquello obviamente se respeta, ¿verdad? Sin embargo, en las elecciones generales podrá ejercer su derecho político como derecho humano y asistir a las urnas, y ahí sí va a poder votar en las elecciones generales. En las primarias, evidentemente, es simplemente para militantes inscritos al partido político o organización o agrupación ciudadana a la que pertenece. Hoy salieron repercusiones al final de la tarde porque el presidente Evo Morales, en conferencia de prensa con periodistas, varios periodistas de diferentes medios de comunicación, les decía que iba a revisar sus carnets para ver si estaban inscritos al partido político y para ver si así se determinaban como imperialistas, pues obviamente haciendo referencia a este punto. Yo creo que además de esta norma de alguna manera, yo creo que también nos llama a la reflexión a todos los bolivianos y bolivianas a poder ir definiéndonos ideológicamente. Yo creo que ahora hay una madurez política en la población boliviana, es más, participa, opina, lo que tal vez es que no se están identificando y probablemente no están algunos convenciéndose, como nosotros somos muy convencidos con el presidente Evo, su liderazgo, con su programa de gobierno, con nuestra ideología de los movimientos sociales. Este ejercicio creo que falta que ejercite la población boliviana, porque al final de cuentas lo que debe quedar claro para la población boliviana, los televidentes, que son los políticos que definen la suerte, el andamiaje del Estado boliviano, la plata de todos los bolivianos. Yo creo que todos los bolivianos y bolivianas estamos, yo creo, en el deber y la obligación de dar una mirada y ir viendo estos aspectos. Yo creo que es un tema que va a llevar un proceso, ¿no? Al final es una primera experiencia que vamos a tener ya en enero, las primarias, y esto obviamente es perfectible en el tiempo. Haciendo una comparación con Argentina, en Argentina evidentemente es como una nueva elecciones generales, todo el mundo vota, ¿verdad? Y obviamente en las primarias, ¿no? Pero sin embargo, en esta ocasión en Bolivia se definió que las primarias solamente son para los partidos políticos y de agrupaciones ciudadanas. Ahora, y en cuanto a plazos, ¿cree que es algo coherente? Se elige ya no más, en unos meses se eligen a los candidatos y después tenemos ya las presidenciales. Excepcionalmente en esta ocasión será 100 días, ¿no? Los otros, si no me equivoco, son plazos son más de, son entre 150 o más, pero eso es para las próximas elecciones. ¿Por qué correr ahora? Dada la ley ya promulgada, entendemos que la participación de los bolivianos y bolivianas, este ejercicio de alguna manera hacer de que los candidatos a elecciones generales no solamente sean elegidas como en algunos casos se ha hecho, como en la oposición sabemos muy bien, no ha sido elegido consensuado por los militantes, sino ha sido acuerdos o quién sé yo,
temas internos de aspectos económicos y otros temas que han definido ser candidato a presidencia. En esta ocasión lo que se pretende es que se introduzca la participación de los militantes y orgánicamente se defina como que para el movimiento al socialismo es natural y además se ha practicado siempre. En el MAS los candidatos prácticamente ya estarían definidos, los han ido promulgando en diferentes actos. En nuestros congresos y ampliados. Exacto. En el congreso de Montero hemos ratificado como nuestro candidato, nuestro hermano Evo. Este último ocurrió lo propio en Santa Cruz. Entonces, lo que pasa es que el movimiento al socialismo no ha descuidado de la gestión pública en los aspectos políticos. Hemos estado, inclusive ya hace 2 o 3 meses, con el reempadronamiento, la reinscripción de militantes, que al presente estamos muy avanzados, y esto no es por esta vez. Hace 2 o 3 años atrás también se hizo otra actualización de militantes. Entonces, el movimiento al socialismo, hasta por un tema de actualizar su padrón electoral, permanentemente va actualizando sus militantes, pero también va de alguna manera ocupándose de lo que es las elecciones políticas, no solamente a días o meses de las elecciones generales. En comparación con la oposición, lamentamos decirlo, creo que más se han abocado a criticar al presidente Evo, a estigmatizar, a hacer campaña en las redes sociales o a hacer mitines en entidades, qué sé yo, en fiestas patrióticas, en otros temas, pero se han descuidado de poder generar programa, liderazgo o inscribir a sus militantes. En pocas palabras, ¿ven a un opositor que pueda hacerle frente? Yo creo que las condiciones están dadas y esperemos que este ejercicio democrático se dé de la manera más amplia posible y con la participación de muchas agrupaciones ciudadanas y partidos políticos. Quiero agradecerle, Efraín, por estar con nosotros aquí en Que No Me Pierda y gracias por visitarnos aquí en Cochabamba en los estudios. Claudio, para mí siempre es un honor estar en tu programa y un saludo cordial a todos los televidentes de este prestigioso programa y estaremos a la convocatoria de ustedes. Excelente, muchísimas gracias. Con nosotros el senador del Movimiento al Socialismo, Efraín Chambi. Al volver, ¿cuál es la situación de museos en el país, en Cochabamba? Presta atención. Enseguida nada más.